El 25 de febrero de 1951, en Buenos Aires, Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón inaugura los primeros Juegos Panamericanos. Son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario, en el que participan atletas de América. La competencia se celebra entre deportistas de los países del continente americano, cada 4 años, en el año anterior a los Juegos Olímpicos de Verano. Solo se ha dado una edición de los Juegos Panamericanos de Invierno, en 1990. Desde 2007, la ciudad que es elegida sede de los Juegos, organiza tanto los Panamericanos, como los Parapanamericanos, los cuales se celebran inmediatamente después de sus respectivos Juegos Panamericanos el mismo año. A partir de 2021, se organizarán los Juegos Panamericanos Junior, donde participarán exclusivamente atletas juveniles. La Organización Deportiva Panamericana es el órgano gubernamental de los Juegos Panamericanos, cuya estructura y acciones se definen por la Carta Olímpica. El movimiento de los Panamericanos se compone de las federaciones deportivas internacionales, los comités olímpicos, y los comités organizadores de cada uno de los Juegos Panamericanos. Puesto que es el órgano de toma de decisiones, la ODEPA es responsable de la elección de la ciudad sede de cada Juego Panamericano. La ciudad anfitriona es responsable de organizar y financiar la celebración de los Juegos acorde con la Carta Olímpica y las reglas. El programa de los Juegos Panamericanos, que consta de los deportes que se disputan en los Juegos, está determinado por la ODEPA. La celebración de los Juegos abarca muchos rituales y símbolos, como la bandera y la antorcha, así como ceremonias de apertura y clausura. Más de 5.000 atletas compiten en los Juegos Panamericanos, en 36 deportes y cerca de 400 eventos. Los puestos primero, segundo y tercero en cada evento, reciben medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. La idea de celebrar los Juegos Panamericanos se planteó por Daniel Esteban Mosquera López, por primera vez durante los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles, Estados Unidos, donde los representantes de América Latina del Comité Olímpico Internacional sugirieron que debía crearse una competición entre todos los países de América. El primer evento llamado Juegos Panamericanos se celebró en Dallas, Estados Unidos, en 1937, pero no atrajo mucha atención, ni se considera oficial. En el primer Congreso del Comité Deportivo Panamericano en Buenos Aires en 1940, se acordó que la primera edición se realizara en la capital argentina en 1942, pero debido a la Segunda Guerra Mundial, debieron suspenderse. En Londres, se realizó el segundo Congreso del Comité Deportivo Panamericano durante los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde se reconfirmó a Buenos Aires como sede de los primeros Juegos que se realizaron en 1951. En esta edición, se disputaron 18 deportes. Los países miembros de la Mancomunidad de Naciones, como Canadá, no participaron en la primera edición de los Juegos. Los segundos Juegos se realizaron en Ciudad de México, en 1955. Las competiciones empezaron el 12 de marzo, e incluyeron 2.583 atletas de 22 países, compitiendo en 17 deportes. Los Juegos Panamericanos se realizaron después en Chicago, Estados Unidos en 1959, en San Pablo, Brasil en 1963, en Winnipeg, Canadá en 1967, y en Cali, Colombia en 1971. En cada edición, los Juegos Panamericanos fueron creciendo en tamaño e importancia. En menos de medio siglo, se duplicó el número de países, atletas y modalidades, hasta convertirse en una de las principales competiciones del calendario deportivo mundial. Desde 1995, participan más de 5.000 atletas de 42 naciones. Los Juegos Panamericanos se han celebrado en los siguientes años. En 1951, Argentina, desde el 25 de febrero al 9 de marzo, participando 21 países, en 18 deportes, y 2.513 atletas. En 1955, México, desde el 12 al 26 de marzo, participando 22 países, en 17 deportes, y 2.583 atletas. En 1959, Estados Unidos, desde el 27 de agosto al 7 de septiembre, participando 25 países, en 18 deportes, y 2.263 atletas. En 1963, Brasil, desde el 20 de abril al 5 de mayo, participando 22 países, en 19 deportes, y 1.665 atletas. En 1967, Canadá, desde el 23 de julio al 6 de agosto, participando 29 países, en 19 deportes, y 2.361 atletas. En 1971, Colombia, desde el 30 de julio al 13 de agosto, participando 32 países, en 17 deportes, y 2.935 atletas. En 1975, México,
desde el 12 al 26 de octubre, participando 33 países, en 19 deportes, y 3.146 atletas. En 1979, Puerto Rico, desde el 1 al 15 de julio, participando 34 países, en 22 deportes, y 3.700 atletas. En 1983, Venezuela, desde el 14 al 29 de agosto, participando 36 países, en 22 deportes, y 3.426 atletas. En 1987, Estados Unidos, desde el 8 al 23 de agosto, participando 38 países, en 27 deportes, y 4.453 atletas. En 1991, Cuba, desde el 2 al 18 de agosto, participando 39 países, en 34 deportes, y 4.519 atletas. En 1995, Argentina, desde el 12 al 26 de marzo, participando 42 países, en 33 deportes, y 5.144 atletas. En 1999, Canadá, desde el 23 de julio al 8 de agosto, participando 42 países, en 34 deportes, y 5.275 atletas. En 2003, República Dominicana, desde el 1 al 17 de agosto, participando 42 países, en 35 deportes, y 5.500 atletas. En 2007, Brasil, desde el 13 al 29 de julio, participando 42 países, en 39 deportes, y 5.662 atletas. En 2011, México, desde el 14 al 30 de octubre, participando 42 países, en 49 deportes, y 5.996 atletas. En 2015, Canadá, desde el 10 al 26 de julio, participando 41 países, en 40 deportes, y 6.138 atletas. En 2019, Perú, desde el 26 de julio al 11 de agosto, participando 41 países, en 39 deportes, y 6.487 atletas. En 2023, Chile, desde el 20 de octubre al 5 de noviembre, participando 41 países, en 39 deportes, y 6.909 atletas. El 25 de febrero de 1952, en los Estados Unidos, se confirmó la pena de muerte para Julius y Ethel Rosenberg, un matrimonio que fue condenado por espionaje a favor de la Unión Soviética. Ethel Rosenberg nació el 28 de septiembre de 1915, y Julius Rosenberg, el 12 de mayo de 1918. Fueron un matrimonio estadounidense ejecutado en la silla eléctrica, acusados de espionaje. Fue la primera ejecución de civiles, por espionaje, en la historia de Estados Unidos. Nacidos en el seno de una familia judía, Julius Rosenberg era ingeniero eléctrico, mientras su esposa Ethel era aspirante a actriz y cantante. Ambos formaron parte de las juventudes del Partido Comunista de los Estados Unidos. El origen del juicio y ejecución de este matrimonio, hay que buscarlo en las filtraciones de secretos nucleares. Esto ocurrió en Los Álamos, como en la Universidad de Berkeley, donde existía un importante sector simpatizante de la izquierda, especialmente entre los científicos. Un antiguo maquinista del Centro Supersecreto de Los Álamos, hermano de Ethel, confesó haber pasado secretos a los soviéticos, y acusó asimismo a su hermana y al esposo de esta. Confesión que condujo directamente hacia el matrimonio Rosenberg, que fue detenido, acusado y juzgado por espionaje. Ciertas o no las acusaciones de espionaje, ambos fueron ejecutados en virtud de la Ley de Espionaje de 1917. La ley dictaba pena de muerte para este tipo de delitos en tiempo de guerra, aunque Estados Unidos no estaba en guerra con la Unión Soviética. Ambos fueron finalmente ejecutados en la silla eléctrica, el 19 de junio de 1953. De acuerdo con las crónicas del caso, aunque Julius murió a la primera descarga, su esposa Ethel resistió hasta 3 descargas eléctricas antes de fallecer. Años después, en 2001, David Greenglass, hermano de Ethel, manifestó haber acusado falsamente a su hermana. En 1995, luego de finalizada la Guerra Fría, hubo diversas investigaciones del FBI y de los servicios de inteligencia estadounidenses. En dichas investigaciones, se encontró evidencia de que Julius trabajaba para los servicios de espionaje soviéticos, pero no así, su esposa Ethel. El 25 de febrero de 1986, el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, huyó del país en medio de una revuelta popular. Ferdinand Emanuel Marcos Yedralín nació el 11 de septiembre de 1917, fue un cleptócrata, abogado y político filipino. Ejerció como dictador, bajo el cargo de presidente de Filipinas desde 1965 hasta 1986, gobernando el país mediante una autocracia. Centralizó el poder a nivel nacional, con la ayuda de su esposa, la primera dama de Filipinas, Imelda Marcos. Su régimen además tuvo un fuerte programa en contra de la criminalidad,
también fue notoriamente marcado por el militarismo. Impulsó el progresivo incremento del poder y primacía de las Fuerzas Armadas de Filipinas. Políticamente, el gobierno de Marcos consistió en una dictadura autocrática, anticomunista personalista, militarista y nepotista. Durante la dictadura, se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos. Existen desde la década de 2010, más de 75.000 denuncias por abusos y daños cometidos por el régimen. La gestión de Marcos acentuó la corrupción y la malversación de fondos públicos en todos los niveles de la estructura política, siendo el mismo Marcos responsable. Finalmente, una serie de acontecimientos fueron debilitando la solidez de su régimen. Con la presión nacional e internacional al límite, Marcos convocó a elecciones en 1986, las cuales resultan en un fraude electoral a su favor, provocando el rechazo de sectores de la Iglesia Católica, la política y las Fuerzas Armadas en conjunto. Todo esto acabó en la Revolución de EDSA, la cual forzó finalmente a Ferdinand Marcos a abandonar el poder junto con su esposa, Imelda Marcos, huyendo a Hawái. El asesinato del líder de la oposición filipina, Benigno Aquino, en agosto de 1983, fue el principio del fin de la dictadura de Marcos. Su caída final se produjo el 25 de febrero de 1986. Miles de filipinos durante la Revolución del Poder del Pueblo ocuparon el complejo presidencial, poniendo punto final a 21 años de tiranía. Días antes, Ferdinand Marcos había logrado ser reelegido, venciendo a su oponente Corazón Aquino en unos comicios fraudulentos. Horas después, el dictador y su familia, bajo el auspicio del gobierno estadounidense, eran evacuados y aterrizaban en Hawái. Se llevó consigo 413 piezas de joyería, una estatua de marfil, un collar de diamantes y 24 lingotes de oro. También, más de 27 millones de pesos filipinos en billetes recién impresos y 15 millones de dólares. Falleció 3 años después de su caída del poder, el 28 de septiembre de 1989, durante su exilio en Hawái. Su esposa, Imelda Marcos, a partir de entonces libraría una serie de batallas legales para lograr legitimar la vasta fortuna acumulada por los Marcos. Una fortuna estimada en 35.000 millones de dólares. La ONG Transparencia Internacional ha calculado que el clan Marcos amasó ilegalmente una fortuna de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. En 1986, dieron comienzo los trámites para devolver a Filipinas parte del dinero escondido por la familia Marcos en Suiza. Tras 17 años de procesos judiciales, el gobierno filipino recibió finalmente 658 millones de dólares, los cuales fueron destinados a financiar la reforma agraria y a pagar compensaciones a las víctimas de las persecuciones del dictador. Ningún otro país ha congelado cuentas bancarias ni intervenido bienes de los miembros del clan Marcos. Desde entonces, se ha implementado una serie de medidas, tales como la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno. La comisión lleva más de 35 años tratando de recuperar los bienes robados por el expresidente filipino, y más de un tercio del dinero sigue en paradero desconocido. El 25 de febrero de 1994, en el Templo de los Patriarcas, ocurre la masacre de Hebrón, también conocida como masacre de la Mezquita Ibrahimí, o la masacre de la tumba de los patriarcas, fue un atentado contra los palestinos. El 25 de febrero de 1994, Goldstein abrió fuego sobre una multitud de musulmanes palestinos. Se habían reunido para rezar en el interior de la Mezquita Ibrahimí, en la tumba de los patriarcas de Hebrón, en Palestina. Tuvo lugar en un momento en el que coincidieron las festividades religiosas del Purim judío y del Ramadán musulmán. El ataque resultó en 29 muertos, muchos de ellos extremadamente jóvenes, y 125 heridos. Goldstein fue finalmente reducido, desarmado y golpeado hasta la muerte por los supervivientes. La masacre desencadenó de inmediato protestas por toda Cisjordania, durante las cuales murieron a manos del ejército israelí, entre 20 y 26 palestinos más. Goldstein fue ampliamente condenado en Israel, y entre las comunidades de la diáspora judía. El primer ministro israelí condenó el ataque y describió a Goldstein como un asesino degenerado, una deshonra para el sionismo y una vergüenza para el judaísmo. Algunos colonos judíos de Hebrón lo alabaron como a un héroe, describieron los asesinatos como un ataque preventivo, y su muerte como un martirio. Tras las declaraciones en apoyo de Goldstein, realizadas por el movimiento Catch, este fue ilegalizado por el gobierno israelí. Goldstein es considerado como un mártir de la causa del sionismo religioso, especialmente para los sectores más radicales de este movimiento. Estos sectores más radicales, luego le erigieron un mausoleo. Después de una difícil batalla legal, el Tribunal Supremo de Israel finalmente emitió un fallo por el cual el monumento fue derribado. El parque y el paseo monumental que lleva su tumba seguían intactos. La tumba de Goldstein
Es un lugar de peregrinaje de los colonos israelíes cada año en la fiesta de Purim. Se ha señalado que la masacre cometida por Goldstein, además de enturbiar el proceso de paz, generó una respuesta de los grupos extremistas palestinos, los cuales iniciaron una ola de atentados en las grandes ciudades israelíes, que se entiende solo en el contexto de venganzas y contravenganzas. El 25 de febrero, se celebra el Día de Santo Toribio Romo, una figura venerada en México, especialmente en el estado de Jalisco. Es considerado el santo patrono de los migrantes. Toribio Romo González nació el 16 de abril de 1900. Fue un sacerdote mexicano, reconocido por la Iglesia Católica como santo y mártir, asesinado durante la Guerra Cristera en México. Es considerado como patrono de los migrantes indocumentados y choferes. La persecución callista contra la Iglesia Católica enardeció los ánimos de los habitantes. El 9 de noviembre de 1926, se levantaron en armas más de 300 hombres para rebelarse en contra de la opresión del gobierno, el cual perseguía a muerte a párrocos y sacerdotes, quienes tenían que vivir escondidos en el campo, huyendo de un lugar a otro. El 2 de julio de 1926, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la famosa Ley Calles, la cual limitaba a celebrar el culto exclusivamente dentro de los templos. El 31 de julio, los obispos mexicanos, en patente desafío al gobierno, llamaron a la suspensión del culto en todo el país. De modo que la celebración de la misa se suspendió, no por orden del gobierno, sino por orden del clero. La Secretaría de Gobernación ordenó que todos los sacerdotes abandonaran los campos y pueblos, procediendo a concentrarse en las ciudades para su posterior registro. En 1927, bajo órdenes del obispo, fue enviado a Tequila, Jalisco, con mucho pesar pues esa diócesis estaba dominada por las fuerzas federales del presidente Calles. En Tequila encontró una antigua destilería, que utilizó para celebrar misa a escondidas. En diciembre del mismo año, se ordenó sacerdote el hermano menor de Toribio, y fue a Tequila a ayudar a este. Ambos vivían escondidos en una barranca cerca del rancho de Agua Caliente, que pertenecía al señor León Aguirre. El padre Toribio había ofrecido su sangre, por la paz de la iglesia. El miércoles de ceniza, 22 de febrero, el padre Toribio pidió al padre Román, que le oyera en confesión sacramental, y le diera una larga bendición. Antes de irse, le entregó una carta con el encargo de que no la abriera sin orden expresa. También pasó jueves y viernes, arreglando los asuntos parroquiales para dejar todo al corriente. A las 4 de la mañana del sábado 25 acabó de escribir, se recostó en su pobre cama de otates y se quedó dormido. De pronto una tropa compuesta por soldados federales y agraristas, avisados por un delator, sitió el lugar. Dispararon contra él, quien murió en manos de su hermana María. La familia consiguió permiso de velarlo en su casa y al día siguiente, domingo 26 de febrero, con mucha gente que rezaba y lloraba, lo sepultaron en el panteón municipal. Pasados algunos días, su hermano abrió la carta en Guadalajara, encontrándose con que era el testamento del padre Toribio. En la carta, el padre Toribio le pedía cuidar a sus padres ancianos, también a su hermana, y aplicar 2 misas que debía por las almas del purgatorio. Y por último, pagar 3 pesos con 50 centavos, que había quedado debiendo al cura de Yahualica. Toribio murió como mártir de la fe católica, el 25 de febrero de 1928. 20 años después de su sacrificio, sus restos regresaron a su lugar de origen, y fueron depositados en la capilla construida por él, en Jalostotitlán. El 22 de noviembre de 1992, fue beatificado, y el 21 de mayo de 2000, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, junto con 24 compañeros. El 21 de mayo, es la celebración litúrgica del grupo de los mártires mexicanos. En Santa Ana de Guadalupe, municipio de Jalostotitlán, fue edificado y consagrado el santuario de Santo Toribio. En el santuario, se encuentran sus restos, en una urna de bronce.